Hola, ¿qué tal? Mi nombre es John Alex Tigreros y hoy junto a mi compañero Julio Turizo le hablaremos un poco más acerca de lo que tiene que ver con las variaciones de la lengua. Veamos. Comenzando ya con la explicación, tenemos que las variaciones de la lengua son todas aquellas formas mediante las cuales un individuo o un conjunto social con características lingüísticas iguales pueden expresar los mismos conceptos de distintas maneras. Estas variaciones están presentes en distintos niveles sociales, profesionales y formales, coloquiales y hasta secretos. Las cualidades culturales de una sociedad y la flexibilidad de la lengua que maneja condicionan la aparición y puesta en la práctica de las variaciones. Incluso si se tratase de distintas sociedades cuyo idioma es el inglés, por ejemplo, cada una de ellas puede desarrollar sus propias variaciones basándose principalmente en su bagaje cultural. Estas variaciones suelen manipular la construcción de las frases o la pronunciación de algunas palabras, para así brindarle una definición particular dentro de un contexto específico. Bueno, la gran mayoría de las lenguas existentes permiten variaciones, pues el conocimiento de estas variaciones pueden brindar una mejor concepción acerca del carácter cultural y lingüístico de una sociedad. Bueno, la libertad lingüística y su continua evolución a lo largo de la historia ha permitido la evolución de algunas variaciones y la aparición de otras. Por lo tanto, las existentes hoy en día no son permanentes y sus características se verán moldeadas al ritmo de que evolucione la concepción de forma de la lengua. Bueno, las principales variaciones que se consideran hoy en día en la lengua española son el dialecto, la jerga, el slang, argot y modismo particular. Ahora veamos las 5 variaciones que hay de la lengua. El dialecto. El dialecto es una variación lingüística oral y escrita que se practica en regiones específicas de algunos países. Parte de las principales bases gramaticales de la lengua madre de la nación, pero las modifica según sus preferencias. Entonces, con el paso de los años, el dialecto ha ido obteniendo en muchas regiones una importancia inmensa, llegando al punto de preferirse antes de que la lengua oficial. En algunos casos, el dialecto puede no ser derivado directo de la lengua madre u oficial de la nación específica, aunque puede presentar cualidades que la relacionen con ella. Y es que la práctica del dialecto está sujeta principalmente a una región y sus habitantes, pero otros factores como la clase social pueden influir en su proliferación y uso a través de generaciones. Es una de las formas más clásicas de las variaciones lingüísticas debido a la ausencia de un control o formación lingüística específica en el pasado. Esto fomentaba el arraigo del dialecto como forma principal de expresión a las regiones en las que se desarrollaba. Aunque en algunas naciones se promueve la erradicación del dialecto o al menos su subyugación frente a la lengua oficial, en otras sigue siendo una forma lingüística que acerca mucho más a sus habitantes, a sus raíces y su cultura. Un claro ejemplo de dialecto es el napolitano con respecto al italiano. El primero es preferido dentro de la región de Nápoles para la comunicación entre sus propios habitantes, prefiriéndolo por encima del italiano sin desconocer la oficialidad de este. Por otro lado tenemos el rioplatense, que es un dialecto del español que se practica en las regiones cerca del Río de la Plata en Argentina y Uruguay. Es el estándar nacional en ambos países, siendo el más común en los medios audiovisuales. La jerga, la jerga es una forma lingüística que maneja el uso de las palabras y conceptos especializados dentro de un grupo determinado de sujetos, pues comúnmente relacionados con un oficio o una actividad profesional. Pues la jerga simplifica el uso de las palabras para referirse a situaciones particulares resultantes de la práctica de estas profesiones. Pues se estima necesario el uso de la jerga bajo el argumento de que toda práctica de ciencia merece su propia versión del lenguaje, ya que al manejar ideas y conceptos propios debe contar con los elementos para expresarlos de la manera más eficiente, orales o escritos, pues estos elementos suelen partir de los conceptos lingüísticos clásicos con denotaciones y connotaciones distintas, pues también se atribuye como la jerga la apropiación y pulverización de ciertas frases o palabras que son puestas en prácticas por un grupo específico de sujetos frente a situaciones específicas, cuyo uso se extiende durante un periodo de tiempo hasta verse desgastado y olvidado. Bueno, la jerga médica o la petrolera pueden ser considerados como ejemplo. Mediante esta jerga, los miembros de estos grupos profesionales específicos pueden amplificar la comunicación al tratar los aspectos particulares de sus áreas. Bueno, y limitando de igual forma el entendimiento de
de sujetos ajenos, pues la incomprensión por parte de terceros en unas cualidades, el uso de la jerga profesional o social. Ejemplo, la jerga deportiva, que es de las más populares, pues que se utilizan en una serie de palabras o frases de las que si no estás muy familiarizado te dejarán fuera de juego. En la anterior frase acabamos de hacer el uso de la jerga futbolística, en la que se indica que si desconoces el sistema y las normas del fútbol, lo más probable es que no sepas dónde estás o de qué se está hablando. El argot. El argot se trata de una forma lingüística que hace uso de las palabras y conceptos de manera especializada dentro de un rango particular. Es decir, sería igual que la jerga, pero con una diferencia. Es utilizada en contextos donde existe una motivación oculta: criminalidad, delincuencia, asaltantes, bandoleros, prostitución, terroristas, narcotraficantes, etc. Como por ejemplo, en el mundo de las drogas es muy popular utilizar eufemismos o símiles para hacer referencia a las distintas sustancias. Asimismo, sus habitantes suelen usar uso de palabras malsonantes o agresivas. Slang. Bueno, el slang es el término anglosajón para referirse a la variación más informal y coloquial del lenguaje en la sociedad moderna, pues presente en casi todos los idiomas y atada a los conceptos culturales y regionales específicos. Bueno, el slang es considerado una forma de lenguaje vagabundo y descuidado, pues se manifiesta principalmente de manera oral y su estructura escrita se consideran informales y difíciles de alcanzar con exactitud. Pues esta variante lingüística también es conocida en territorios de habla hispana como calo. Las expresiones y palabras consideradas dentro de esta variación suelen abordar temáticas ofensivas, sexuales y vulgares. Pues es una consideración general que su práctica se limita a los sujetos y los aspectos más marginales de una sociedad o cultura. Pues sin embargo, el slang también es adoptado durante etapas por la juventud. Bueno, a diferencia de la jerga, pues condicionado por aspectos profesionales y cerrados, pues la comprensión general del slang es mucho más sencilla para los ajenos, pues a menos que la barrera del idioma represente un obstáculo mucho mayor al esperado, como por ejemplo el lenguaje musical, pues el reggaetón, el rap o el trap. Pues es posible encontrar una gran cantidad de vocabulario slang debido a su dudosa formalidad lingüística, pues cantantes como Karol G pueden hacer de su dialecto paisa añadiéndole algunas de las expresiones claras del reggaetón o del género que ella canta. Ya pasando a lo último, que es modismos particulares, estas son las formas particulares que se hacen presentes en la construcción de frases y palabras. Pueden estar presentes en enunciados y discursos tanto formales como informales. El uso y la proliferación de modismos, si bien tiene un carácter general arraigado culturalmente, también se encuentra bastante condicionado por el nivel discursivo que puede poseer un sujeto. Y es que los modismos suelen estar presentes en gran parte de los idiomas y a veces ser utilizados para facilitar o abreviar la construcción de una frase o discurso sin sacrificar la correcta comprensión del mensaje, pero siempre y cuando el interlocutor maneje una serie de códigos similares. Los modismos pueden representar pequeños síntomas dentro de las variaciones más estructuradas mencionadas anteriormente, como lo es el dialecto y la jerga. Se considera que con las formas más coloquiales de expresión utilizan una mayor cantidad de modismos. Ahora veamos unos ejemplos de lo que son los modismos. Como primer ejemplo tenemos ahogarse en un vaso de agua. Es ideal cuando se quiere expresar que alguien se preocupa más de la cuenta o por algo insignificante. Por ejemplo, Juan siempre se ahoga en un vaso de agua, mejor no le digas nada. Siguiente ejemplo, es pan comido, cuando algo resulta muy sencillo de hacer. Por ejemplo, no voy a estudiar los temas que entran en el examen, porque son pan comido. Por otro lado tenemos hacer castillos en el aire, cuando se quiere decir que una persona no tiene demasiada noción de la realidad y que fantasea más de la cuenta. Ejemplo, me parece que no entendió mucho la gravedad de la situación, como siempre estaba haciendo castillos en el aire. Ahora tenemos estar en la luna. Este es similar al anterior. Este expresa que la persona está distraída pensando en otra cosa y no atenta a una cuestión puntual. Ejemplo, la verdad es que no escuché a Juan porque estaba en la luna.
Ya vimos todo lo que tiene que ver con las variaciones de la lengua y a continuación veremos una app que nos servirá para evaluar los conocimientos obtenidos durante el video acerca de las variaciones de la lengua. Veamos. La siguiente aplicación se llama Playfactil. Es una plataforma que nos permite crear juegos en línea en cuestión de minutos, por medio de un tablero donde podemos insertar 6 categorías. También la herramienta nos da la opción de jugar en equipos donde los competidores acumularán, digámoslo de cierta manera, una cantidad de dinero si responden la pregunta correcta. En el área educativa es una buena opción para que los docentes empleen métodos diferentes de dar su clase o un repaso de un tema, ya que la herramienta es divertida y fácil de utilizar. Esta plataforma es muy fácil de utilizar siempre y cuando se conste con un servicio a internet. Es una plataforma en la que te puedes divertir con tus estudiantes, pero a su vez creando conocimiento. Y antes de comenzar la partida se elige el número de grupos que realizarán la actividad. En este caso hemos seleccionado uno para la explicación. Seleccionamos el muñeco que queremos utilizar para identificar nuestro equipo. En este caso hemos escogido al limón. Entonces en esta plataforma consta de 6 columnas de 5 preguntas cada uno, y al ir avanzando las preguntas se pueden hacer más complejas. Cada grupo tiene 30 segundos para responder la pregunta. En caso de que lo haga correctamente, le daremos en el chulito verde, que es el que suma los puntos, pero en caso tal de que responda incorrectamente, perderá el avance que haya tenido hasta ese momento. Pero como todo, no debemos pasar por alto las ventajas y desventajas de esta plataforma. En la sección de ventajas encontramos que la plataforma nos da 4 maneras de jugar, por ejemplo, crear, de memoria, tarjetas de vocabulario y encontrar juegos en la base de datos. También encontramos que es una forma divertida de estudiar, repasar un tema o hacer un examen. Lo bueno es que es gratuita y podemos utilizarla en una computadora, una tablet o incluso en nuestro celular. Podemos compartir el juego con los estudiantes o en línea. Es una forma divertida para compartir, ya que los jugadores acumularán una cierta cantidad de dinero que los motivarán siempre a querer ganar. Y pasando al tema de la desventaja, encontramos solamente que la versión gratuita no tiene muchos elementos a nuestra disposición, y es lo que tendría más desventaja, porque muchas veces queremos utilizar ciertos efectos o ciertos tipos de preguntas para poder hacer más interesante el juego.